Bueno, la idea hoy es tratar de desarrollar un ejemplo de un ejercicio de composición de vectores, de un sistema de dos vectores, primero por el método gráfico y después por el método analítico, para que mis alumnos de cuarto año, primera división y segunda división de la Escuela de Comercio número 1, digamos, puedan guiarse para resolver la recuperación de la trimestral, porque están desaprobados en el tema de vectores. Yo voy a considerar primero un sistema de vectores, digamos que, por ejemplo, la fuerza 1 igual a 200 newton con un ángulo alfa de 75 grados, que es fácil de representar, ¿sí? Y una fuerza 2 de 300 newton con un ángulo beta de 135 grados, que también es fácil de representar cuando hagamos el método gráfico. Bueno, yo también les quiero recordar que alguna vez en clase les mostré lo que era el transportador de papel, que era plegando un cuadrado, en el cual nosotros podíamos de alguna manera generar ángulos, este ángulo de 60, este de 30 y este de 90, que eran equivalentes a una escuadra de 60 grados, 60, bueno, 90 y 30 grados, y en la parte de atrás me aparecía todo un despliegue después de varios plegados de ángulos que eran fáciles de representar por si acaso no tenía transportador para hacer el ejercicio, por si me lo olvidé. Tengo ángulo de 60, de 30, este es de 90, 75 y 105 que suman 180, 60, de nuevo 60, 120, 135, 45. Bueno, y esta es la mitad de 30, así que cuando nosotros plegábamos, eran 15 cada uno. Bueno, esto es una herramienta donde nosotros podemos usarla en este ejercicio. Por ejemplo, porque tengo 75 grados y acá yo tengo un ángulo de 75 grados acá en estos dos, ¿sí? Que es para el primero. Y tengo 135 grados acá, que también está. Pero bueno, nosotros vamos a usar transportador porque se supone de que contamos con instrumentos de geometría. Una escuadra con transportador. Vamos, primero que nada, a trazar un sistema de ejes para poder representar este sistema. Este es el método gráfico, aclaro. El eje vertical normalmente lo llamamos eje Y, ¿sí? Y el eje horizontal, ¿sí? Lo llamamos eje X y lo vamos a trazar acá. Bueno, acá vamos a estar un poco incómodos para movernos con el tema de eje X, con el tema del uso del transportador porque, bueno, lapicera fuente, ese es un problema. El resorte que tiene la carpetita, el cuaderno, pero bueno, ya nos daremos mañana, ya veremos. Bueno, el primer vector dice que es de 200 newton y 75 grados, y el segundo vector 300 newton y 135 grados. Bueno, tenemos que definir el tema de la escala. Primero que nada, podemos ver acá que el vector F2 es más grande que el vector F1, una vez y media más grande, porque 300 es una vez y media más grande que 200. Entonces, cuando lo represente, tengo que representar vectores que sean de un tamaño F1 y el otro, obviamente, una vez y media más grande. Para eso, nosotros vamos a elegir una escala, ¿sí? Una escala conveniente, como para que podamos representar esto en el papel. Por ejemplo, podríamos elegir que cada 100 newtons sean un centímetro, y entonces el vector de 200 newtons va a ser de 2 centímetros y el de 300 newtons sería de 3 centímetros. Digamos que me daría en proporción, pero creo que el dibujo sería un poco chico si pensamos. Podemos intentarlo, tracemos, midamos primero los 75 grados, que es lo primero que tenemos que hacer, definir el ángulo al que está el vector F1. Como siempre los ángulos se miden desde el eje X en sentido positivo hacia arriba, ¿sí?
el ángulo de 75 grados va a corresponder a este valor. Acá es 70, acá es 75 grados. Y no puedo hacer como hacen algunos alumnos que marcan entre 75 grados. Acá lo voy a marcar. Trabajando con lapicera con tinta esto es un problema, pero bueno. Más o menos, 75 grados veo que he errado un poquito, pero no importa, ¿sí? Esa es la inclinación, o sea que acá yo tengo 75 grados. Eso es lo que sé por ahora. 75 grados. Ahora, el tamaño del vector, el tamaño que le voy a dar al vector F1, es lo que tenemos que definir ahora. Si yo decido que 100 newtons son 1 centímetro, 200 newtons van a ser 2 centímetros, y el vector quedaría más o menos así, o sea, tengo que medir 2 centímetros, digo, bueno, desde acá estaríamos por acá, 2 centímetros, ¿sí? Entonces, el vector F1 sería más o menos, tengo tinta que está fresca todavía, más o menos de 2 centímetros en este sentido. 2 centímetros así. Entonces marcamos y digo, bueno, acá tengo un vector de 2 centímetros. Este vector sería F sub 1 que vale 200 newton. Usando obviamente la escala que acabamos de decir, que 100 newton representan 1 centímetro. O sea que acá yo voy a escribir que mi escala es 100 newton sobre 1 centímetro. Entonces, si yo divido 200 newton en esta escala, si divido, tengo que dividir, aclaro, ¿sí? Me va a dar 200 dividido 100, 2 centímetros, que es el tamaño con que estoy representando este vector. Pero no anoto 2 centímetros, sino que anoto 200 newton, porque estoy representando vectores. Ahora, el vector 2, F2, ¿sí?, está a 135 grados. Por lo tanto, yo con el transportador voy a medir 135 grados. Y de nuevo comienzo a medir desde cero, desde acá. Y tengo, bueno, acá tengo 90, 100, 110, 120, 130, 135. Más o menos estaría por ahí. Ese sería el valor de 135 grados. Entonces yo voy a trazar esa dirección, y es la dirección en la que va a estar el vector F2. En esta dirección estaría el vector F2, que yo voy a representarla para dividirlo en la misma escala. Digamos, yo tengo que dividir estos 300 newton en 100 newton sobre centímetro, que sería la escala. O sea que divido estos 300 en estos 100, que es la escala. Divido, de nuevo pongo acá, pongo la marquita, tengo que dividir. 300 dividido 100 me va a dar de 3 centímetros. Por lo tanto, mi vector F2 va a tener de tamaño 3 centímetros. Bueno, 3 centímetros es esto. Miren, nos está quedando un vector pequeño, se darán cuenta, ¿no es cierto? Este vector, ¿sí?, sería 3 centímetros. F2 igual a 300 newton. Ya se habrán dado cuenta que en realidad yo podría dibujar, hacer un gráfico un poco más grande y sería bastante preciso. Pero bueno, trabajamos así como estamos. Ahora veamos cómo trazamos el paralelogramo para encontrar el resultante. Un método es usar una escuadra y afirmarla sobre uno de los vectores, ¿sí?, y después sobre el otro, uno de los otros lados de la escuadra, afirmar otra escuadra o una regla. Yo he usado una escuadra. Y entonces deslizamos la escuadra. Y cuando deslizamos la escuadra, ¿sí?, podemos trazar una recta paralela al vector F1 por el extremo de F2. Y hacemos lo mismo, ¿sí?, con F2. Ponemos F2, uno de los lados de la escuadra sobre F2. Afirmamos la escuadra en cualquiera otro de los lados de la escuadra esta, y deslizamos y trazamos
Y acá es todo un problema porque yo tengo que dibujar y se me dobla el papel. Digamos que ese es el paralelogramo, del cual la diagonal, que sería esta, que va por acá, esta va a ser la resultante. Este vector que yo marco acá en lápiz, este va a ser R. Bueno, les muestro también cómo hacemos con el compás, que es un método bastante más fácil. Porque yo con el compás lo que tengo que hacer es tomar la medida de uno de los vectores. Por ejemplo, elijo el vector F1 y tomo la medida, o sea, veo cuánto mide. Esa es la medida del vector F1, un poquito más abajo. F1 está acá. Entonces me voy al extremo del otro vector, ¿sí? Y trazo un arco, ¿sí? Con esa medida. Y ahora tomo la medida del vector F2, que sería esta. No quiero estorbar mucho a la cámara. Esta, que he tenido que hacer todo un invento para poder armar esto, ¿sí? Y me voy con esta medida de este vector al extremo de F1, o sea, al extremo del otro vector, y trazo un arco. Ustedes pueden ver ahí que el punto de intersección, este punto, justo coincide con el mismo punto por donde pasan las paralelas. O sea que yo después puedo trazar la paralela, zoom, y por acá también la otra paralela, y tengo el paralelogramo, ¿sí? Y de nuevo, la diagonal, que es la misma, esta sería la resultante del vector, que yo voy a dibujarla en azul, ¿sí? Para diferenciarla de la otra que están en rojo y en verde. Esta sería la resultante. Bueno, espero que esta lapicera no me manche, ¿sí? Bueno, va un poquito al costado, lo vamos un poquito más grande porque es complicado dibujar acá. Esta que está acá es la resultante. R. Ahora bien, como R es un vector, yo no puedo poner que R vale los centímetros que miden, que es lo que suelen hacer. Yo para saber cuánto vale R, lo que tengo que hacer es tomar la medida del vector, ¿sí? Y multiplicarlo por la escala que he estado usando. Entonces la medida del vector va a ser, mido y digo, bueno, tiene 4,5, pueden ver, 4,5 centímetros. 4,5 centímetros por la escala, que es esta. 100 newton sobre centímetro. Simplificamos los centímetros y esto me da 450 newton. O sea que la resultante usando el método gráfico es 450 newton, es lo que determinamos. Este método tiene por lo general un margen de error un poco elevado, pero tiene que ser muy parecido al resultado que nosotros encontramos cuando usemos el método analítico. Ahora bien, ¿cuánto vale el ángulo, ¿sí?, que tiene el vector resultante? Porque bueno, este ángulo era de 75 grados, este ángulo que está acá es el ángulo del vector F2, que es 135 grados, lo pongo acá así, 135 grados, ¿sí? Bueno, pero el vector azul, este tiene un ángulo al que nosotros le llamamos gamma. Bueno, le podemos poner otro nombre, pero le llamamos gamma. Y gamma vale, tengo que medirlo con el transportador, de nuevo. Uso el transportador y trato de determinar. Gamma vale, este es 90, 100 grados, este es 110, un poco menos de 110, puedo darme cuenta que es 107 más o menos. 107 grados es lo que el valor que le vamos a dar. 107 grados. O sea que con el método gráfico yo puedo determinar que R vale 450 newton y que su ángulo es de 107 grados. Ahora vamos a tratar de usar el método analítico para determinar estos valores, como eran. Bueno, el método analítico siempre consiste en encontrar serían las proyecciones de los vectores. Y bueno, consiste en conseguir la proyección del vector F1 sobre el eje X, ¿sí? Sería un vector pequeñito acá en esta dirección positiva, ¿sí? F1
x, le llamamos f sub 1 x, es igual al vector f sub 1 por el coseno del ángulo que forma f sub 1 con la horizontal, que sería 75 grados. O sea que sería 200 newton por el coseno de 75 grados. Que eso me da, aquí tengo mi señora calculadora, antigua calculadora, tengo 200 por coseno de 75. Bueno, esta tiene otra sintaxis porque es vieja, es al revés de cómo usamos Panecal o alguna otra calculadora de las nuevas, y entonces esto me da 51,76 newton. O sea que el vector, que sería la sombrita de este que apunta para acá, sería de 51,76 newton. Ahora vamos a encontrar la componente horizontal de f sub 2, o sea, sería la sombrita que hace f sub 2 acá. No la marco, pero es la proyección. F sub 2x sería f sub 2 por el coseno del ángulo que forma f sub 2 con la horizontal, que sería 135 grados. O sea que sería f sub 2, 300 newton por el coseno de 135 grados. Bueno, vamos a la calculadora y ponemos 300 por 135 coseno menos 212,13 newton. O sea que este vector, que tenía la puntita acá más o menos, tiene signo negativo. Y eso es lógico porque está apuntando hacia la izquierda. Bueno, la componente horizontal, ¿sí?, de este vector, sería de f sub 2x, que sería esta, disculpen, es esta, que está acá, termina acá. Esto es f sub 2x, la sombra de f sub 2 es esta. Entre este vector que está hasta acá y este que iría hasta acá, que es f sub 1x, vamos a encontrar la resultante x, que es la composición de esas dos, la suma vectorial. R de x, R sub x va a ser f1x más f2x. O sea, la suma vectorial de las dos componentes horizontales. Me va a permitir encontrar la componente horizontal de la resultante. Bueno, si sumo esto, 51,76 más menos 212, lo voy a poner acá, 51,76 newton, y bien, siempre pongo la unidad, ¿no? Más, entre paréntesis, menos 212,13 newton, pongo la unidad, aclaro, porque no suelen poner la unidad en los resultados, y bueno, pongo 51,12, no, 51,76 es, más, paréntesis, 212,13 con signo negativo, cierro el paréntesis, es igual, menos 160,37 newton. Esta es la componente horizontal de la resultante, o sea que sería básicamente la sombra de la resultante que quedaría por acá, esta que está acá, terminaría acá, sería un vector que iría por acá así. Eso es lo que estoy encontrando, un vector que viene y apunta para acá, y es negativo, ¿sí? Y es el resultado de restar el vector este grande, que es la sombra de f sub 2, menos el vector chiquitito este, que es la sombra de f sub 1. Por eso tengo menos 160. Ahora, para trabajar con las componentes verticales, bueno, yo voy a hacer lo mismo, pero ahora es con el seno en vez de con el coseno. O sea que f sub 1x, f sub 1, disculpen, sería f sub 1 por el seno, en este caso, de 75 grados, que serían 200 newton por el seno de 75 grados. Calculadora, 200 por seno de 75, 193,18 newton positivos. Este resultado es lógico porque sería la proyección acá, ¿sí?, de f sub 1.
y obviamente apunta para arriba, por eso es positivo. Hacemos lo mismo con f sub 2. F sub 2i es igual a f sub 2 por el seno, en este caso de 135 grados, que es el ángulo que forma f sub 2 con la horizontal. O sea que sería 300 newton por el seno de 135 grados. 300 por 135 seno. Las calculadoras estas tienen la sintaxis al revés. Primero ponemos el ángulo y después la función trigonométrica, a diferencia de las calculadoras actuales y bueno, de las que está en Panencal, en la que ponemos todo en el mismo orden en que escribimos. Acá no. Bueno, esto me da 212,13 newton. También positivo. Y esto de nuevo también es lógico porque la sombrita de f sub 2, que es esta, que sería que es muy parecida, bien, tiene casi la misma altura que la sombra de f sub 1, por eso 193 y 212 son casi iguales. Ahora r sub i es la composición de estas dos, de las dos verticales, así como r sub e, que era la composición de las dos horizontales, o sea que va a ser f sub 1i más f sub 2i. Pero en este caso se suman porque apuntan para arriba ambas. Las dos. La proyección de la roja apunta para arriba y la proyección de la verde también apunta para arriba. Por eso son positivas. Entonces esto va a ser 193,18 newton más 212,13 newton, y eso me da la siguiente cantidad. 193,18 más 212,13. Esto me da 405,31. 405,31 newton. Bueno, yo ya tengo R sub X y R sub Y. Digamos, representando un esquema de esto, R sub X es negativa y apunta para acá. Apunta para la izquierda, porque es negativa. Y vale 212,13. ¿Sí? Este valor. Este es el valor de R sub X. Y R sub Y apunta para arriba, por eso es positiva. ¿Sí? Y vale este valor. 400... no, aquí estoy equivocado. R sub X está acá, disculpen, es negativa. Y vale menos 160,37. Esto es un error. Error mío, ¿no? Acá, de determinación. Este es el valor de R sub X, que la voy a poner en rojo acá. R sub X, que sería esta. ¿Sí? Y el valor de R sub Y, no sé dónde diablo está la otra lapicera, no importa. ¿Sí? El valor de R sub Y sería este, que lo voy a poner en verde. Este, ¿sí? Este es R sub Y. O sea que tengo un vector que me forma esta situación, un par de vectores. Que si yo considero la resultante, que es la diagonal, esto es R. R es la hipotenusa del siguiente triángulo. Miren, este triángulo, este sería R. Y para acá tengo R sub X. Y acá tengo R sub Y. Es un triángulo rectángulo. Porque este es el mismo que está acá. El mismo valor que tenemos acá. R sub Y. Y R sub X sería el otro cateto. Entonces puedo aplicar Pitágoras. Y en Pitágoras yo para lograr R saco la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, cateto R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar R sub X por este valor y R sub Y por este valor, sumarlos cuando los elevo al cuadrado y sacar la raíz. O sea, R sub X es menos 160,37, 160,37, y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Más R sub Y, que es 405,31, y lo elevo al cuadrado. Ese es el resultado de la suma de los cuadrados. Este valor, 189.994,73. Si ahora yo le saco la raíz, esto me da 435,88 newton.
ese valor que acabo de calcular es el valor de la resultante. La resultante vale 435,88 newton. Y si me fijo y comparo, miren, este resultado es muy parecido. Se parecen un montón, o sea que tengo que pensar que estoy encontrando el resultado correcto. El resultado exacto es este, ¿no? Este es el resultado exacto. En el método gráfico tengo, como yo les decía al principio, siempre un margen de error por el dibujo. Y me quedaría, como último paso del analítico, encontrar el ángulo gamma. Gamma es igual al arco tangente. Nosotros también le ponemos tangente a la menos 1 en las calculadoras, ¿sí? Porque acá, fíjense en la calculadora, la función inversa de la tangente dice ahí en amarillo, tangente a la menos 1. No quiere decir que es una potencia. Lo que está diciendo es que es la función inversa de la tangente. Tangente a la menos 1 de r sub i sobre r sub x. O sea que yo tengo que calcular la tangente a la menos 1, la inversa de la tangente de r sub i, que vale 405,31 sobre r sub x, que vale menos 160,37 newton. Bueno, ponemos 405,31 dividido en 160,37 con signo negativo, y esto me da este valor, menos 2,5273,43,019. No lo borro ni lo corto, es así el número como está, y le aplico la inversa de la tangente. Esto me da menos 68,41 grados en forma decimal. Como el ángulo me da negativo, yo le tengo que sumar 180 grados para encontrar el valor del ángulo en el sentido positivo, que es como medimos. Sumo 180 grados. Entonces le sumo 180 y tengo 111,58. Gamma es igual a 111,58 grados. Que expresado en grados, minutos y segundos, aprieto el botón de grados, minutos y segundos, sería 111 grados, 35 minutos, 14 segundos. Bueno, ahora si comparamos los ángulos, fíjense que nosotros tenemos un ángulo gamma exacto y preciso, bien calculado con el método analítico, de 111 grados, y a nosotros en el método gráfico nos daba 107. Estamos con valores parecidos porque hay 4 grados de diferencia, un poco más de 100 grados, o sea que tenemos un 4% de margen de error, estamos dentro de los valores normales. Yo les dije siempre que una tolerancia de aproximadamente un 5% para el error que podemos tener en este tipo de ejercicios. Yo quería además mostrarle en lo posible esto mismo en la pantalla de la computadora, porque yo digamos he generado acá, voy a demorarme un poquitito porque tengo el teclado lejos, he generado este ejercicio usando GeoGebra. Y bueno, ahora voy a sacar el celular y les muestro. Esta es la pantalla de GeoGebra y ahí podemos ver, ¿sí?, que el ángulo de la resultante es, acá está, 111,59 grados, y que el módulo de la resultante, que está acá en estos valores, es de 435,89, ¿sí? Y bueno, ahí está la componente Rx, menos 160,37, que lo tenemos bien calculado. RI 405,32, miren, menos 160,37, ¿sí? Y 405,32, ¿sí? Es el valor de las otras. Todos los otros valores los pueden ver acá después. Pueden controlarlos, coinciden con los cálculos que hemos hecho. Bueno, este es generado con GeoGebra. Bueno, un saludo, chicos.